En tiempos remotos, en el estado de Lu, Confucio advirtió el caos que surgía cuando las palabras perdían su significado. Así surgió su preocupación por la rectificación de los nombres, la demanda de autenticidad en la sociedad. El maestro observó que la cohesión social dependía de que cada quien cumpliera el papel que correspondía, el gobernante como gobernante, el padre como padre, el hijo como hijo. Cuando estos nombres eran vaciados de su sentido, la justicia comenzaba a desvanecerse. Confucio enseñó que aquel que se nombraba con títulos sin mérito verdadero, pervertía el orden. Un ladrón no podía llamarse gestor, ni la cobardía podía ocultarse tras prudencia. Así, impulsó la urgencia de vivir según la verdad interior. Entre sus discípulos, Confucio buscó la coherencia completa entre palabra y acto, y proclamó: el junci es aquel cuya vida se convierte en su propia definición. Sabio en su tiempo, el maestro radicalizó la educación. Sostuvo: en educación no debe haber diferencia de clases. De este modo rompió jerarquías, valorando la virtud por encima del linaje. Confucio transformó la enseñanza tradicional, afirmando que su propósito no era acumular erudición, sino cultivar el carácter en búsqueda de la perfección moral incesante. Las sesiones bajo los pinos y cipreses se tornaron laboratorios de virtud. El maestro preguntaba: ¿qué has mejorado desde ayer?, y animaba a la automejora cotidiana. Transmitió la parábola de la estatua: cada ser humano es una roca, y su carácter esculpido a golpe de paciencia y visión, afinado como el artesano traduce su herramienta antes de la obra perfecta. En cada caída ante el error, enseñó que el fracaso no era tropezar, sino negarse a levantarse y aprender. Confucio avanzó al concepto de equilibrio interno, Zhong-Yong, la doctrina del medio. No era tibieza, sino la armonía viva entre opuestos. Su escuela reunió personalidades diversas. Zilu, impulsivo, aprendió a meditar; Ran Yu, cauteloso, fue alentado a actuar. El maestro propició el balance. No se trataba de imponer la propia naturaleza, sino de compensarla. Así, Confucio guió a sus discípulos a encontrar el sendero medio en todas las cosas. La virtud era movimiento constante, ajuste perpetuo. Quien era lento, debía cultivar impulso; quien era apresurado, debía buscar reflexión. Su liderazgo no nació de mandatos, sino de ejemplo. Ante el duque Din de Lu, Confucio afirmó: nada gobierna como el ejemplo. Así, el verdadero líder irradiaba virtud que los demás deseaban seguir, como las estrellas alrededor de la polar. El maestro fue la referencia moral de su clan, del Estado y la academia, su vida inspirando orden y justicia. Allí explicó el Shu, la reciprocidad inteligente. Basado en la regla de oro, no hacía a otros lo que no deseaba para sí, y enseñó que la aplicación debía adaptarse al interlocutor. En una ocasión, dos discípulos pidieron consejo sobre la acción inmediata. Al impulsivo le aconsejó contenerse, al prudente, avanzar. Su ética era flexible, su enseñanza, particular. El Shu implicaba comprensión del otro y sabiduría para adaptar la moral a cada circunstancia, elevando el arte de convivir en comunidad. El tiempo transcurrió y los discípulos expandieron las ideas de Confucio. Aunque en vida su reforma fue desoída por los poderosos, el confucianismo cimentó la cultura china por siglos. Filósofos como Mencio y Sun Zi perfeccionaron sus principios, y pensadores futuros, incluso en tierras lejanas, encontraron inspiración en su visión. Sin embargo, su legado no fue exento de sombra. Autoridades extrajeron de sus ideas una rígida jerarquía, restringiendo el papel de la mujer y originando excesos de conformismo. El moderno junci debe aprender a distinguir entre el sistema y el diamante filosófico, no adoptar sin crítica, sino extraer la esencia ética para la actualidad. Al final de sus días, el maestro contempló su aparente fracaso: el mundo permanecía impuro y su senda, inédita. Pero la semilla estaba plantada. El cambio verdadero vendría lentamente, transformando primero el corazón y luego la sociedad. Su mensaje resonó:
La sabiduría se halla menos en las respuestas y más en las preguntas constantes. Confucio instó a tratar a cada ser con justicia y respeto, a llamar las cosas por su nombre y a honrar los compromisos, confiando que la suma de acciones éticas cambiaría el mundo. Su frase memorable permaneció en sus discípulos: no me preocupa que otros no reconozcan mis habilidades. Me preocupa no reconocer las de otros. Así, la enseñanza de Confucio atravesó generaciones, recordando que la fortaleza está en el dominio propio y la verdadera paz se encuentra en la armonía entre pensamiento, palabra y acción. El viejo sabio se convirtió en leyenda, su camino sigue abierto para quienes deciden andar buscando el equilibrio entre la perfección interna y la justicia externa. En los salones sencillos de los estados combatientes, hace más de 2000 años, Confucio reunió a sus discípulos para enseñarles la importancia de la coherencia entre palabra y acción, introduciendo el concepto de la rectificación de los nombres, que sería piedra angular de su pensamiento. Ante la inquietud por el caos social, Confucio observó cómo los gobernantes, padres e hijos no cumplían los roles que sus títulos implicaban, desencadenando desorden y pérdida de confianza en la sociedad. Mediante el ejemplo de un ladrón que se presentaba como gestor de activos y un cobarde que se llamaba prudente, Confucio ilustró cómo la autenticidad en los títulos es imprescindible para la justicia. Insistió en que la virtud debe coincidir claramente con el título y función de cada persona, pues cuando las acciones se desvían de los nombres, la armonía social se resquebraja. En su entorno, el junci, figura ideal, era aquel cuya naturaleza virtuosa le definía y cuya vida era testimonio de esa coherencia. Confucio rompió esquemas sociales proponiendo que la educación debía estar al alcance de todos, no solo de los nobles, un mensaje revolucionario en una sociedad rígidamente jerarquizada. Recibía a jóvenes de diversos orígenes y los animaba a buscar la mejora constante de su carácter, preguntando cada día qué habían perfeccionado desde la jornada anterior. Una parábola marcó sus enseñanzas: el carácter es una roca que debe ser pulida con paciencia y esfuerzo, el proceso requiere visión clara y diligencia incesante. Como artesano afilando sus herramientas, Confucio animaba a cada discípulo a trabajar incansablemente en su propio perfeccionamiento, enseñando que el verdadero fracaso es no corregir y levantarse tras el error. Tras años de cultivo interno del carácter individual, el maestro llevó el debate hacia el liderazgo, guiando a sus discípulos en el difícil arte del equilibrio avanzado. Presentó la doctrina del medio, Zon-yon, como la máxima aspiración, un equilibrio dinámico donde las virtudes conviven y se compensan entre sí. Para ilustrar el punto exacto de armonía, Confucio puso a trabajar a discípulos opuestos: Zilu, impulsivo, y Ran Yu, cauteloso, demostrando que la virtud surge al compensar la propia naturaleza. Fue enfático en que el camino del medio no era neutralidad pasiva, sino ajuste activo y consciente de uno mismo para lograr balance. Cuando líderes de la época buscaron consejo, Confucio declaró que el ejemplo es la fuerza más poderosa para gobernar, que la virtud del gobernante ordena la vida de sus súbditos. Comparó al líder sabio con la estrella polar, fija y serena, alrededor de la cual giran las demás estrellas, sugiriendo que la influencia moral basta para guiar a la comunidad. Promovió la enseñanza de la reciprocidad inteligente, instruyendo a sus discípulos sobre la regla de oro: no hacer a otros lo que uno no desea para sí mismo. En dilemas concretos, supo adaptar la instrucción según el carácter de cada discípulo, demostrando que la ética requiere comprensión profunda del prójimo. Insistió en que la grandeza humana consiste en ser capaces de percibir la necesidad del otro y ajustar la propia respuesta con sensibilidad y sabiduría. Al final de sus días, Confucio lamentaba no haber transformado la sociedad como deseaba, viendo sus enseñanzas rechazadas por los poderosos de su época. Sin embargo, sus discípulos vieron en él la semilla de una revolución silenciosa, continuando la labor formadora y extendiendo su mensaje hacia otras generaciones. Filósofos posteriores como Mencio y Sun Ci recogieron y expandieron las ideas de Confucio, convirtiendo sus lecciones en pilares de la civilización china. El confucianismo, nacido en los tiempos de conflicto interno,
resistió el paso de siglos, sirviendo de base moral y educativa por más de 2 milenios. La influencia de su pensamiento cruzó fronteras, inspirando a figuras de Occidente como Voltaire, aunque la interpretación y adaptación de su legado tuvo sus límites. Reconoció que los sistemas políticos posteriores adaptaron sus ideas, generando problemas como estricta subordinación de género y exceso de conformismo social ante las jerarquías. La tarea del verdadero Junzi moderno es extraer la esencia de la filosofía confuciana sin adoptar a ciegas sus limitaciones históricas. Confucio dejó claro que la verdadera transformación no reside en los textos ni en los sistemas externos, sino en la acción ejemplar cotidiana y la ética viva. Animó a cada persona a tratar a los demás con respeto y a llamar las cosas por su nombre, a cumplir los propios compromisos, a aprender y a confiar en el poder del cambio interior. Recordó que la justicia social y la armonía surgen siempre del perfeccionamiento de la ética individual y del respeto genuino hacia el prójimo. Reunido con sus discípulos, compartió la frase: "No me preocupa que otros no reconozcan mis habilidades. Me preocupa no reconocer las habilidades de otros", subrayando la humildad y la empatía. En tiempos de cinismo y desesperanza, la voz serena de Confucio guió a quienes le rodeaban hacia una búsqueda honesta de preguntas mejores, autodominio y armonía interna. Repitió incansablemente que la perseverancia y la voluntad inquebrantable son el sostén del espíritu noble. Como mover una montaña piedra a piedra, la excelencia es fruto de diligencia y resistencia.